Bien. Esa ecuación de la circunferencia tiene estas características, ¿cierto? Esta, de aquí. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros, este es un tema de distancias, ¿ya? Distancia. Entonces, nosotros lo que necesitamos de este punto centro a la circunferencia, ¿sí? Entonces, cuando nosotros calculamos la distancia entre el punto C y el punto P, ¿sí? Eso me va a quedar la raíz de I2 menos I1, X2 menos X1, entonces más I menos K al cuadrado, ¿cierto? Dentro de una distancia. Esa distancia es igual al radio, ¿sí? ¿Sí? Y nosotros elevamos al cuadrado esta acción porque esto siempre va a ser positivo, esto no negativo. Esto no negativo porque está al cuadrado. ¿Te fijas? Estas son radio al cuadrado igual a x menos h, por eso no sale como valor absoluto. Acuérdense que cuando tenemos el cuadrado de una raíz, sale como al cuadrado. Y aquí tenemos la ecuación que se describió arriba, ¿sí? Entonces tiene que ver ¿me escuchan bien? ¿Cierto? Ya, yo quería preguntar eso. ¿Es a ratos o se escucha mal, muy mal? ¿O me escuchan bien ahora? Ya, a ratos, ya. Gracias, Felipe. BTR, tengo BTR, así que voy a ir a ponerle un reclamo del porte de un buque. ¿Ya? Disculpen por los inconvenientes. Bien, pero me siguen lo que he ido haciendo, ¿no? Tenemos una ecuación general, tenemos una ecuación canónica, ¿ya? Entonces, la ecuación canónica responde a esto, a la distancia entre los puntos. Entonces, aquí se formula esta ecuación, que es la ecuación canónica de la circunferencia. ¿Ya? Entonces, cuando, por ejemplo, el problema, vamos a voy a tomar algunos problemas de aquí del libro, ¿ya? Si me dan un segundito para traerlos aquí a la pizarra. Esto les va a quedar a ustedes que también se hagan parte, ya nosotros vamos a hacer algunos y la idea es que los otros ustedes los puedan realizar, ¿ya? Eh, Aquí tenemos, por ejemplo, estos problemas, ¿ya? Eh, entonces dicen los problemas del 1 y 6, determina el centro y el radio de cada círculo, ¿ya? Entonces tenemos que recordar que, ¿cuál es nuestra forma canónica cuál es la forma canónica? Más radio al cuadrado. Esta expresión me entrega mucha más información que la expresión general, que me entrega mucha más información. ¿Por qué digo que me entrega más información? Porque ahí en de la
¿cierto? Entonces, eh, ¿me darían un segundito, chiquillos? Ahora, ¿me escuchan? Sí, profesor, yo Sí, se escucha. profesor, se escucha. Ya. Oye, pucha, qué mal esto. Eh, pucha, me da lata, disculpen. Eh, a ver, si me dan un segundito, ya, denme 30 segunditos para ir a cambiarme de posición, ya, y vengo al tiro. 30 segundos. Ya, chiquillos, volví. ¿Cómo me escuchan? ¿Cómo me escuchan ahora? Vale. Gracias, Betsabe. Ok, entonces lo que yo estaba diciendo era que esta ecuación me entrega mucha más información que la ecuación general. Me entrega mucha más información, porque te entrega el h como acá al tiro, ¿cierto? Y acuérdense que el centro de la circunferencia está ubicado en el punto h como acá, ¿ya? Y el radio, y el radio aparece ahí, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando me preguntan en el ítem 1 voy a hacer el 1 y voy a hacer el 5. Los demás les toca a ustedes, ¿ya? En su tiempo de estudio, ¿cierto? Cuando ustedes utilicen, ¿cierto? El espacio para estudiar, ahí tienen que aplicarse, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual 5, ¿sí? Tenemos que tratar de llegar a esta forma, ¿sí? ¿Cómo llegar a esta forma? Entonces, primero que todo, tenemos que intentar expresar un cuadrado, ¿cierto? Porque estos son elementos que están al cuadrado según la forma canónica, ¿sí? Entonces, con esos términos al cuadrado, sabemos que el x va a estar al cuadrado, sabemos que el y también va a estar al cuadrado, ¿cierto? Pero como dice x cuadrado solo, aquí tendríamos que completar con un cero, ¿sí? Porque en realidad x más cero es x y quedaría al cuadrado. Y el 5, ¿cómo nosotros podemos escribir algo al cuadrado cuando esté 5? Y aquí viene el viejo truco. Cuando aparece eso, yo le pongo la raíz de 5. ¿Ya? Porque la raíz de 5 al cuadrado es 5. Entonces yo puedo determinar cuál es el centro. El centro de la circunferencia va a ser 0,0, ¿sí? Y su radio va a ser raíz de 5. ¿Me explico bien, chiquillos, o no? Ya, muy bien.
Entonces, si voy a irme rápidamente al GeoGebra, entonces voy a colocar el x cuadrado más el y cuadrado igual 5. ¿Ya? Entonces, lo que se genera aquí justamente es una circunferencia. ¿Ya? Es una circunferencia. Si me dan un segundito para poder traer la imagen. ¿Ya? Siempre es importante tener una visualización gráfica. Es importante la visualización gráfica. Y si a ustedes les piden graficar, entonces tienen que puro conectarse con el GeoGebra nomás. Es una excelente herramienta. ¿Sí? Ahí está. ¿Cierto? ¿Qué características tenemos? Tenemos la característica de que el centro está en 0,0, ¿cierto? Y tenemos que el radio de la circunferencia es raíz de 5. Excelente. Bien, estos son como los más simples que podemos encontrar. ¿Sí? Voy a tomar este de aquí y lo voy a llevar a una página nueva. Aquí ya me da claramente el centro, no tengo que hacer ningún arreglo. ¿Sí? Entonces inmediatamente me entrega el centro, que sería h, k. Acuérdense que la función ya los tiene negativos, ¿cierto? Ya están negativos. Y en el centro te los pide con el signo contrario al que aparecen. ¿Ya? Ojo con eso. Por tanto, el x menos un medio, entonces sería, el centro sería un medio, coma, 3 medios. ¿Cierto? Y el radio, raíz de 1, que en este caso sería el 1. ¿Sí? Entonces, si ahora nos vamos al GeoGebra y colocamos esa ecuación, entonces voy a proyectar el GeoGebra. ¿Todos saben trabajar ya con el GeoGebra o no? Bueno, ahí estaba la ecuación anterior, ¿cierto? La voy a eliminar. Entonces la ecuación actual es x menos un medio al cuadrado. Tiene que acordarse. Dice x menos un medio, aprieto esa tecla, al cuadrado, más, paréntesis nuevamente, y menos 3 medios, también al cuadrado, igual 1. ¿Te fijas? Y ahí está. Hecho, si nosotros tomamos un punto, ahí está, creo que ahí está mi punto centro. Fíjate, está en el 0,5, 1,5. Justamente coincide, ¿sí? Voy a imprimir esta pantalla y me la voy a traer aquí a la pizarra que compartimos, ¿cierto? Para que quede registrada. Ya, tienen que meterse. Si usted no se mete en el GeoGebra, jamás va a poder aprender a usarlo. La única forma. ¿Cachai? Y no es para nada difícil. No es para nada difícil. Ya, y fíjate, mira, ahí tenemos, entonces ahí agrandamos un poco. Claro, un medio equivale a 0,5. Un medio equivale a 0,5. ¿Sí? Tenemos 0,5 y 3 medios equivale a 1,5. Justo tenemos el centro ahí. ¿Y cuánto es el radio? Mira, pues si tú vas de aquí del 0,5 hasta el 1,5, ¿cierto? La distancia es 1. O sea, nuestro radio va a ser de 1. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿estamos claros con lo que hay que hacer en los problemas del 1 al 6? ¿Sí o no?
¿Sí o no? O esa parte no se escuchó tampoco. Ya. Viene la parte más entretenida. Ya cuando tenemos que determinar la ecuación, determinar el centro y el radio. ¿Ya? Así que vamos a trabajar algunos de estos problemas. Nos vamos a una página nueva. Ya, los problemas del 7 al 14. Dice, en los problemas del 7 al 14 complete el cuadrado en X e Y, debiese decir, para determinar el centro y el radio de cada uno de los círculos. ¿Recuerdan cuando vimos factorización y en la factorización analizamos la completación de cuadrados? ¿Lo recuerdan o no? Digan la verdad, Rosa, por favor. Ya, parece que no quieren hablar. Yo hice el esfuerzo, me cambié de lugar, ¿cierto? Me traje un lugar donde puedo tener mejor la señal y no me hablan ahora. ¿Por qué no me hablan? Ya no me quieren. No se quieren comunicar conmigo. Ya, no les voy a hablar más entonces. No, estoy bromeando. Ya, vamos a completar el cuadrado. ¿Qué es completar el cuadrado? Para completar el cuadrado, ya, es súper importante que usted tenga presente qué es un cuadrado de binomio. ¿Ya? Entonces, el cuadrado de binomio puede ser más o menos según corresponda. ¿Ya? Eso es lo mismo que decir a al cuadrado más o menos 2ab, siempre más el último término al cuadrado. Por lo tanto, cuando tú tienes esa expresión, ¿ya? Cuando tú tienes esa expresión de ahí, la característica que tiene es que primero tú sabes cómo es un cuadrado de binomio, sabes que el primer término está al cuadrado, sabes que el último término está al cuadrado, ¿sí? Generalmente aparecen X e Y. Y el término del centro es 2ab. Pero fíjate que si tú, aquí está la clave de lo que hay que hacer. Si tú divides eso por 2, sí, tal cual, esto tú lo puedes simplificar. Y si tú simplificas, fíjate quiénes aparecen. Aparecen justamente los A y B que van aquí, po. Ahí está el A, ahí está el B. ¿Me explico bien o no? Un ejemplo, voy a hacer un ejemplo lineal porque estos tienen dos variables, entonces es más difícil con dos variables. Con una es más simple. Por ejemplo, yo tengo el x cuadrado más 4x igual 0. Yo tengo esa expresión y quiero completar el cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que sé yo? Justamente como lo dice el cuadrado de binomio, hay un término que está al cuadrado, otro término que está al cuadrado y hay un término que es el doble del primero por el segundo, ¿cierto? En ese sentido, aquí nosotros tenemos ese término que está al cuadrado, ¿cierto? De hecho, yo le puedo colocar x al cuadrado. Tenemos el 4x, pero para que esto sea un cuadrado de binomio me falta algo que esté al cuadrado. Por tanto, eso es algo que yo tengo que agregar. Eso es algo que yo tengo que agregar. Pero como lo agrego en el lado izquierdo y yo tengo una igualdad y necesito que esa igualdad se conserve, se mantenga, entonces también tengo que agregarlo al lado derecho. Siempre lo agrego a ambos lados, al lado izquierdo y al lado derecho.
Hasta ese punto, ¿me siguen lo que estoy diciendo, sí o no? Hasta ese punto, ¿me siguen? Ya, gracias, señorita María. Ya, gracias. Por lo tanto, debo pensar, oh, ¿cuál es el término que me falta? Pero como ustedes conocen a cabalidad el cuadrado de binomio, recordarán que el término central del cuadrado de binomio, bueno, eso es más menos y este siempre es más, por eso aquí siempre va un más. Recordarán ustedes que el término central del cuadrado de binomio es 2ab. Por tanto, si tú multiplicas, o sea, si tú divides por 2, obtienes el a y el b. Coincide con que el término que representa la en este caso es el x y lo conocemos. Por tanto, si nosotros tomamos el 4x, voy a tomar el 4x acá, y lo dividimos por 2, simplifiquemos, ¿cuánto me va a quedar? Me va a quedar 2 por x. Y ese 2 por x corresponde a ese AB que yo encontré ahí, ¿cierto? En este caso, ese sería el A y ese sería el B. No importa que esté en el orden de los factores, no altera el producto común. Por lo tanto, aquí yo encuentro el A y el B. El A ya lo conozco, es X. El A ya lo conozco, es X. Entonces, ¿cuál es el número al que yo tengo que elevar al cuadrado para completar el cuadrado? 2. Y como lo agregué al lado izquierdo, también lo agrego al lado derecho. ¿Me explico bien hasta ese punto? Díganlo, porque el cuadrado de binomio... ¿Podría repetirlo, por favor? Ya, no hay problema. No hay problema. Fíjate que teníamos la problemática que no sabíamos cuánto es el término central. O sea, perdón, no sabemos cuánto es lo que tenemos que agregar. Como no sabemos lo que tenemos que agregar, entonces, y según nuestra definición del cuadrado de binomio, el término central es el doble del primero por el segundo. Entonces lo que hacemos nosotros es dividir el término que tenemos en el centro, en este caso el 4x, y tomamos el 4x y lo dividimos por 2. Al dividirlo por 2 podemos simplificar, ¿cierto? Y obtenemos 2x, ¿sí o no? Ese sería el término sin este 2 que está acá arriba. ¿Me sigues? Porque lo simplificamos, lo sacamos de ahí, ¿cierto? Entonces al simplificarlo de ahí me queda en evidencia quién es el A y el B. ¿Explico bien con lo que estoy diciendo hasta ese punto? Sí, sí se entiende. Gracias. Por lo tanto, por lo tanto, ya tengo los dos términos, tengo SA y el CB, o sea, tengo SA y tengo SB, los tengo en evidencia, ya sé quiénes son 2X, pero ya conozco el valor de A. El valor de SA en este caso, en este contexto, en este nuevo contexto, es X. Por tanto, ese ya lo tengo, ya no lo necesito. ¿Cuál es el que ando buscando? Ese término que acompaña, ¿sí o no? Por tanto, ese es el término que agrego. Ese es el término que agrego, y como lo agrego al lado izquierdo, también lo tengo que agregar al lado derecho. Hasta ese punto, ¿me siguen? ¿Es más claro ahora? Sí, se entendió mejor. Gracias. Ya, Sí, vale. profesor, sí se entiende eso. Ya, muchas gracias. De acuerdo. Entonces, dado esto, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Encontramos un cuadrado de binomio. ¿Ya? O sea, esto va a ser x más 2 al cuadrado. Comprobemos. Primer término al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el último al cuadrado. ¿Cuánto es eso? X cuadrado más 4x más 4. Bien, se cumple. Por tanto, es ese. ¿Y esto va a ser igual a cuánto? Va a ser igual a 4.
Y claro, pues si tú desarrollas este cuadrado de binomio, que es el primer término al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, más el último al cuadrado. Y este menos 4 pasa restando, ¿cierto? Entonces esto queda x cuadrado más 4x, y estos se anulan, igual a 0. Y te das cuenta que volvemos a lo que tenemos de forma inicial. Eso quiere decir que al agregar a la izquierda y a la derecha yo no alteré la expresión inicial con la que comenzamos, sino que la modifiqué a mi conveniencia para poder expresarla de otra forma. ¿Es claro para todos y todas? Exactamente, Josefina, exactamente. Muy bien, ya. Entonces, vamos a tomar, luego de eso, vamos a tomar el 7, ¿ya? Vamos a una página nueva. Bien. ¿Cómo completamos el cuadrado? Primero que todo, no tenemos una expresión que tenga x. Entonces, lo que yo recomiendo siempre, bueno, x cuadrado, entonces tendríamos 0x. ¿Cachai que no tenemos una expresión que tenga x? Más y cuadrado más 8y igual 0. O sea, primero que todo, el x no necesitaríamos en este caso completar el cuadrado. Bastaría con que nosotros colocáramos, como lo hicimos en el primer ejemplo, x más 0 al cuadrado. Bastaría con que hiciéramos eso. Y cuando pasa eso, en este caso, esa es la estrategia. Pero si nos damos cuenta, tenemos un y cuadrado más 8y, y esto sí podemos completarlo como cuadrado, pero nos falta agregar algo como nosotros ya sabemos que debiese estar al cuadrado. Y como lo agregamos en el lado izquierdo, necesitamos también agregarlo en el lado derecho, para que se forme la equivalencia, como dijo Josefina. Entonces, aquí me queda x más 0 al cuadrado más, ya, ¿qué número es el que andamos buscando? Tomamos el 8y, lo dividimos por 2, me va a quedar 4y. Como el i ya lo conocemos, entonces el 4 es el número que andamos buscando. Por tanto, 4 es el término que agregamos. Y lo agregamos tanto al lado izquierdo como al lado derecho. Por lo tanto, aquí me va a quedar, esto ya es un cuadrado de binomio, ¿cierto? Eso es lo mismo que decir i más 4 al cuadrado. Igual, y el 4 vamos a aprovechar de dejarlo como 4 al cuadrado nomás, ¿cierto? Y me piden complete el cuadrado y determinar el centro y el radio de cada círculo. Perfecto, eso implica que ¿cuál es el centro? 0, ¿cierto? Coma K. Pero en este caso K va a ser 4, por tanto este es el signo contrario, menos 4. Y el radio es igual a 4. Recordando siempre que la expresión x menos h al cuadrado más y menos h, perdón, y menos k al cuadrado es igual al radio al cuadrado. ¿Dudas, preguntas, consultas hasta ese punto? ¿Hay alguna? ¿Hay alguna o no? Díganlo.
¿Hay alguna duda, pregunta o consulta al respecto? ¿Se entendió bien la completación de cuadrados? Profe, en el primer ejemplo, ¿sacó el radio o no? O sea, ¿cuál era? Oh, acá estamos, ¿cierto? Estamos en ejercicio número 7, María. No, en el primero que hizo, en el anterior. Aquí. Sí, pues. No, no en el Aquí, otro. en este. Sí, Ah, po. no, porque aquí no estábamos, yo aquí, solamente aquí les mostré la estrategia de la completación de cuadrados. Esta es la Ah, técnica para completar. Esa es la técnica para completar cuadrados, ¿vale? Por eso no teníamos que sacar radio, esto no era un ejercicio. No teníamos que sacar el radio ahí. Pero sí acá, ¿cachai? Ya. Entonces, ¿habrá otra duda hasta ese punto o no? Siempre y cuando no se tenga un X, se completa con cero, ¿cierto? Sí. En este caso, por ejemplo, en el caso del 8, Rodolfo, pasaría lo mismo que pasó en el ejercicio 7, pero con el i, ¿sí o no? Ah, ya. Entonces, ahí, por ejemplo, en este caso, tú tienes que acomodar la ecuación. X cuadrado menos 6x. Ya sabemos que en ese vamos a tener que completar el cuadrado, por tanto, ahí tenemos que agregar algo que va a estar al cuadrado. Y el i, como está solito, entonces lo escribimos al tiro, pues como i más 0 al cuadrado. Y eso va a ser igual a 0 más lo que agreguemos que va a estar al cuadrado. ¿Vamos bien? ¿Y qué es lo que tenemos que agregar? Tomamos el 6x, lo dividimos por 2 y nos queda como 3x. El x ya lo conocemos, por tanto el número que andamos buscando es el 3. ¿Por qué en este caso no importa el signo? Porque va a estar al cuadrado, ¿cachai? O sea, aquí yo voy a poner un 3 que va a estar al cuadrado, entonces siempre va a ser positivo. Entonces acabamos de completar el cuadrado y como se agrega también al lado izquierdo, se agrega al lado derecho. Entonces aquí me queda x más 3 al cuadrado, perdón, perdón. Acuérdense que cuando el cuadrado de binomio tiene un signo negativo aquí, entonces este es negativo, menos 3, ¿sí? Más, esto está al cuadrado, más el i más 0 al cuadrado, y eso es igual a 3 al cuadrado. Luego, el centro va a estar ubicado en el punto menos 3,0, ¿cierto? Perdón, en el punto 3,0, acuérdense que es con el signo opuesto. Y el radio va a estar en 3, porque ese es el cuadrado, ¿cierto? Ese es el radio. ¿Es claro, chiquillos, la completación de cuadrados? Ya, gracias, Betsabe. Ya, y ahora vamos a hacer uno que... Ahora vamos a hacer uno que sea más entretenido, ¿viste? Este tiene, mira, este tiene de 2. Ya, vamos a hacer el 9. Entonces, como el 9. Ups, ¿qué hicimos? ¿Y por qué este aparece acá? A ver, ya sé por qué. Que este debiese ir ahí. Perdón, aquí. Ya.
No, ese no. Ya, ahora sí. Ya. Voy a hacer ese último ejemplo y luego ustedes van a hacer uno. ¿Ya? Fíjense que acá tenemos dos. O sea, primero que todo vamos a ordenar el x cuadrado, los x con los x, más 2x, más, bueno, como sabemos que tenemos que completar el cuadrado, tenemos que agregar algo más que esté al cuadrado, ¿cierto? Más el y cuadrado menos el 4y más algo que esté al cuadrado. Y ese 4 que está sumando aquí lo llevamos hacia el otro lado para que no entorpezca ahí. Y además de eso, agregamos las dos cosas al lado derecho porque necesitamos que, y aquí está la diferencia cuando aparecen los dos, ¿cierto? Porque necesitamos que la igualdad se mantenga y si nos agregamos a un lado, habrá un desequilibrio. Entonces tenemos que agregar a ambos lados de la igualdad, lado izquierdo y lado derecho, entonces así mantenemos la igualdad. ¿Ya? Entonces, como ya sabemos, tomamos este valor el 2x lo dividimos por 2, simplificamos y me va a quedar una x. Ahí aparece el valor que andamos buscando. Para las y, tomamos el 4y, ¿cierto? Lo dividimos por 2 y vamos a obtener 2y y aquí va a aparecer el valor que andamos buscando. Por lo tanto, en la completación de cuadrados, esto me va a quedar x cuadrado más 2x más 1 al cuadrado más y menos el 4y más 2 al cuadrado y eso va a ser igual al 4 más 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Hasta ese punto, ¿hay preguntas o no hay preguntas? Hasta ese punto, ¿hay preguntas o no? ¿Aló? ¿Hay gente o no hay gente? Profe, estaba claro. Ya, gracias, gracias. Gracias, gracias. Bueno, Solo eso que le aquí falta colocar el ahí al cuadrado. muchas gracias. Buena observación. Entonces, bueno, aquí esto me queda como x más 1 al cuadrado más, este va a quedar y menos 2, acuérdense de los signos. Y esto va a quedar como 4 más 1 serían 5, más 4 serían 9. ¿Sí? Entonces esto queda como x más 1 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado igual 3 al cuadrado. Entonces el centro, ¿cuánto es? Recuerden, signos opuestos, menos 1,2 y el radio es el 3. Ok. Bien, ¿les gustó completar el cuadrado o no les gustó completar el cuadrado? Ya. Tenemos hechos el 7, el 8 y el 9. Y entonces ustedes ahora van a hacer el 11. Ya, chiquillos. 3 minutos, nada más que 3 minutos. 3 minutos para hacerlo y lo revisamos. 3 minutos, desde ahora ya.
¿Lo lograron, chiquillos? ¿Se hizo o no? Un poco, profesor. Ya, vale. Un minutito más y avisan cuando terminan. Ya, considerando el tiempo, vamos a revisarlo, ¿ya? Entonces, primero que todo, tenemos que ordenar. Aquí sabemos que tenemos que agregar algo, ¿cierto? Más el i cuadrado, más el 16i, más lo que tenemos que agregar, igual a menos 128, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que agregar siempre es la mitad de s. En este caso sería 10 al cuadrado, la mitad de s sería 8 al cuadrado, y como los agregamos, también tendríamos que agregarlos acá al final. Entonces aquí me queda un x menos 10 al cuadrado, más un y más 8 al cuadrado, igual a 128 menos 100, serían 28, y 64 menos 28, 8, 9, 10, 11, 12, 4, 1, 3, 6, 3, 34. Sería 34. ¿Sí? Como no conocemos la raíz de 34, o sea, como no conocemos y nos están dando el valor, y 34 no es un cuadrado exacto, no es una raíz exacta, perdón. Entonces lo podemos escribir como raíz de 34, acuérdense, esa es la técnica, al cuadrado. Pero analicemos la raíz de 34. La raíz de 34, la mitad sería 17 por 2, ¿no? Sería 17 por 2, 34, sí. Entonces no, tendríamos que dejarlo como raíz de 34, ¿no? No podríamos descomponer esa raíz para ver si es que podemos sacar algún factor. Entonces, el centro de esta circunferencia va a ser 10, menos 8, y el radio igual raíz de 34. Bien. Profe, disculpe, son 36, no son 34. ¿En serio? Sí. Oh, 36. Gracias, gracias. Mira, se me habían pasado dos. Entonces, esto nos cambia todo el panorama. Qué bueno que usted estaba en la clase porque sí tenemos radio 6. Bien. ¿Cómo estamos hasta ahí? ¿Tenemos claridad o no? Profe, yo me perdí de cómo sacó el 36. El 36. Lo que pasa es que, ya voy a borrar esto.
¿ya? El 36, bueno, aquí el menos, eso, menos 128, se lo tenemos que sumar al 100 y se lo tenemos que sumar al 64. Estos dos dan 164. Y eso restarlo con 128. ¿Sí? Y eso da 36. ¿Esa era la duda? Sí, profe, es que estaba multiplicando 8 por 2 en vez de elevarlo al cuadrado. Eh, ok. Aquí en la guía, o sea, aquí quedan varios problemas por hacer. Ya quedan varios problemas por hacer aquí, pero creo que con eso hemos avanzado en algo y tal vez le he abierto un poco la mente a lo que es la completación de cuadrados para poder expresar, ¿cierto?, las ecuaciones. ¿Ya? Profe, ¿por qué no resolvemos el 14? Que ahí está trabajando con fracciones. El 14, perfecto. A ver, el 14, ahí estamos. Ya. ¿A usted le gustan las cosas difíciles, oiga? Ah, Creo que si usted no nos ayuda, no voy a entender nada después. ya, sí, son bromas. Mira, aquí la estrategia para que dejen de haber fracciones, fíjate que justamente las fracciones que hay son 2, están divididas por 2, entonces multiplica todo por 2. Te va a quedar 2 por 1/2 de x cuadrado más 2 por 1/2 de y cuadrado más 2 por 5 medios. Ah, mira, justo parece un 5 ahí, que no es un número par. Porque sí, ya, 5 medios x, ¿cierto? Más 2 por 10y más 2 por 5 igual a 2 por 0. Todo multiplicado por 2. Se simplifican esos, eso también se simplifican, eso también se simplifican. ¿Cuánto nos queda esto? X cuadrado más y cuadrado más 5x más 2 por 10 sería 20y. Igual, bueno, eso es 0 y 2 por 5 es 10. Como está sumando, pasa restándose al otro lado. Ahora ordenar para completar el cuadrado. X cuadrado más 5x más algo que tenemos que agregar, ¿cierto? Más el y cuadrado más el 20y más algo que tenemos que agregar, igual a ese menos 10, más las dos cosas que agregamos, ¿cierto? Bien. Entonces, ahora, aquí está la estrategia, fíjate, el término central, 5x. 5x dividido en 2. Aquí no podemos simplificar, pero el 5 ya lo dividimos por 2, por tanto, un término va a ser el 5 medios y el otro va a ser el x. ¿Cuál es el valor que andamos buscando? 5 medios. Por lo tanto, aquí voy a... Eso es 5x más. ¿Se entendió eso? ¿Qué hice o no? Sí, profe, en el fondo no había que dejar, no habría que haberlo simplificado, voy a haberlo bajado más que nada. Claro, algo así, sí. Entonces aquí tú colocas el 5 medios, que fue el que encontramos, al cuadrado. Y este, como es un número par, es fácil dividirlo, pues 20 dividido en 2 es 10. Entonces tenemos que agregar 10 al cuadrado. Aquí entonces agregamos el 5 medios al cuadrado y agregamos el 10 al cuadrado. ¿Cuánto nos queda esto? Nos queda x más 5 medios al cuadrado más y más 10 al cuadrado, y eso es igual a menos 10 más 25 cuartos más 100. Bueno, menos 10 más 25 cuartos menos 100, estos son 100 menos 10 serían 90, y 90 más
25 cuartos. 4 por 9 es 36, serían 360, 385 dividido en 4. Si alguien puede corroborar, por favor, que no me haya equivocado, lo agradecería. Esto queda así como está. Tiene, ¿sabes? Tiene el 385, tiene raíz cuadrada, ¿no? No, 385. profe. Ya. ¿Podrías dividir el 385 en 5, por favor? Da 77. Ya. A ver, el 385 da 77 y el 77 es lo mismo que 7 por 11. Entonces sería 35 por 11. ¿Sí o no? 385 sería, bueno, me dijiste 77 por 5. Estoy viendo si es que se puede descomponer de alguna forma. Serían 385 dividido en 20, no. 77, entonces eso serían 7 por 11 por 5. 7 por 5, 35. No, ninguno de estos tiene raíz exacta. O sea, no podemos generar una raíz exacta ahí. Entonces, lo que nos queda es utilizar el viejo truco, ¿cierto? Al cuadrado más, esto queda como i más 10 al cuadrado, igual necesitamos colocar algo al cuadrado aquí, ¿cierto? Ya sabemos que ese es 2, y aquí le ponemos raíz de 385, y esto lo elevamos al cuadrado, ¿cierto? Y ahí lo logramos. Entonces, el centro va a ser menos 5 medios, coma, menos 10, y el radio va a ser raíz de 385 dividido en 2. Bien. ¿Ha sido claro? Jóvenes, señoritas. Sí, profe, ve que estaba Me difícil. quedó a mí un poco más claro. Vale, no, Denise, no estaba más difícil. Es poner en práctica nomás. ¿Ya? Así que yo los invito, chiquillos, a que pongan en práctica esto, porque si usted no pone en práctica esto, ya se atrofia, se atrofia. Acuérdese que el músculo, el cerebro es un músculo, ¿cierto? Y así como cuando uno, por ejemplo, hace deporte y luego deja de hacer deporte mucho tiempo y luego vuelve a hacer deporte, dicen que los músculos tienen memoria, entonces a uno no le cuesta retomar tanto el deporte. Entonces, si usted no ejercita su cerebro con cosas que le van a ayudar, ¿cierto?, a movilizar sus ideas, entonces después el cerebro se comienza a atrofiar. Pero como siempre tiene memoria, es importante que usted siempre esté en contacto con el quehacer para que después no le cueste mucho, ¿cierto?, meterse en todo, ¿ya? Recomendaciones: utilizar el GeoGebra. Métete en el GeoGebra, ¿ya? Métete. Mira, esto es un buen ejercicio, que así como lo hice yo, por ejemplo, ¿ya? Que tú metas los ejercicios que haces. Por ejemplo, el primero lo hicimos y lo graficamos al tiro en el GeoGebra, ¿sí? Siempre recordar que este es el eje Y y colocar, este es el eje X, ¿ya? Siempre utilizar el GeoGebra. Por ejemplo, aquí también lo hicimos, ¿cierto? Aquí le colocamos el eje Y, aquí le colocamos el eje X, y escríbanlo. El ejercicio que hagan, métalo en el GeoGebra. Todo esto que hicimos, por ejemplo, ese lo puedes meter en el GeoGebra y te vas a dar cuenta que el centro está en 0,-4 y el radio va a ser 4. Y esa es una manera que tienes para comprobar. ¿De acuerdo? Bien.
No sé si alguien tiene alguna duda, consulta, pregunta, algún comentario. ¿Algo que decir? Profesor, entonces, ¿cuándo va a subir el quiz? Va a ser el día lunes. En eso quedamos, ¿cierto? Que iba a ser el día lunes, como al mediodía aproximadamente, entre las 12 y la 1 del día, ¿cierto? Y en eso habíamos quedado, ¿no? Y con tiempo para que lo puedan resolver hasta el día martes. Ya, profesor, muchas gracias. Ya, ese quiz va a tratar de lo que se trabajó en esas dos sesiones que hubieron, que era de la retroalimentación de la tarea, ¿ya? Y el día viernes siguiente vamos a hacer un quiz con respecto a esto, a la completación de cuadrados, yo creo, ¿sí? O quizá ahí tal vez hagamos la clase ese mismo día y tomemos esos dos contenidos y hagamos un quiz similar al que lo hicimos ahora y vamos a ver dependiendo si ustedes están muy agobiados con cosas o no tanto. ¿Vale? Ya. No sé si alguien más